En esta sexta entrega vamos a ver por una parte el cómo asignar valores a una variable desde dentro del programa, que no tenga que ser el usuario quien lo introduzca, sino que pueda estar prefijado. Veremos también cómo incrementar el valor de una variable, que es algo que nos será muy útil, sobre todo más adelante cuando creemos contadores. Y de paso veremos también algo un poco más avanzado, que es cómo depurar un programa para poder analizar qué está ocurriendo en caso de encontrarnos con algún fallo, con que no se comporte como nosotros esperamos. Vamos a comenzar por ver cómo se asignan valores. La idea es que usaremos un nuevo operador, que será el operador de asignación, que se escribe con el símbolo de 2 puntos seguido del símbolo de igual. Entonces la forma habitual será poner el nombre de la variable seguido de 2 puntos igual y luego el valor que queremos que tenga. Así, por ejemplo, a una variable x le podríamos dar el valor 5 diciendo x, 2 puntos igual, 5. Vamos a probarlo en un programa real. Partimos de un programa vacío, en el que vamos, por ejemplo, a pedir al usuario que nos introduzca la base y la altura de un rectángulo para calcular su área, su perímetro, cosas así, que podamos guardar en valores intermedios. Entonces, como siempre, el primer paso sería avisar de lo que queremos. Entonces podría ser, por ejemplo, dime la base del rectángulo si queremos dar más detalles. Y ese dato que todavía introduce el usuario lo guardaríamos en una variable. Como siempre, en cuanto detectamos que necesitamos una variable, esa variable habrá que declararla. Y hasta que conozcamos más tipos de datos, esa base va a ser un número entero. Vamos a pedir también altura, usando la misma estructura que antes. Decimos dime la altura. Y la guardamos en una nueva variable. Ya que tenemos dos variables del mismo tipo y que se usan para cosas similares, podemos declarar las dos a la vez. Entonces, a partir de aquí ya podríamos decir directamente su superficie es, su área es, y calcular al vuelo el producto de la base por la altura. Vamos a comprobar que eso funciona. Ya sabemos que convendrá para hacer pruebas añadir un readline. Entonces, si lanzamos el programa, cierto, tenemos aquí un detalle. Al haber dejado que autocomplete, falta el punto final de ese end. Volvemos a lanzar, ahora sí. Y si nos pregunta, dime la base, pues por ejemplo 5, la altura 4 para que el resultado sea fácil, 5 por 4 es 20. Entonces, el programa funciona. ¿Qué ocurre? Que cuando las operaciones son más complejas, el hacer la operación aquí empieza a resultar menos legible. Entonces, en ese caso lo que se puede hacer es preparar una nueva variable. Esa variable, por ejemplo, se podría llamar área. Indicamos que su valor va a ser, con el 2 puntos igual, el resultado de multiplicar la base por la altura. Y entonces, en la orden write, lo que escribiríamos ahora sería área. Esa variable, por supuesto, habrá que declararla también. Una política bastante habitual es declarar no todas las variables juntas. Por ejemplo, podríamos separar las variables que introduce el usuario de las variables que son resultado de nuestros cálculos. Entonces, ahora el programa se comportará igual, pero estamos usando una variable adicional con la esperanza de que el programa resulte más legible. Vamos a comprobar que el resultado es el mismo. Lanzamos. Ponemos los mismos datos que antes, 5 y 4, y el resultado es 20. Aparentemente no ha cambiado nada. Vamos con el segundo detalle importante de hoy, que es cómo incrementar variables. Por una parte, podremos hacer con el operador de asignación que el nuevo valor de una variable sea el valor que tenía antes, más 1, más 2, más lo que decidamos. La forma sería x, 2 puntos igual, x más 1. Aún así, esta es una operación tan habitual que en la mayoría de lenguajes hay una notación abreviada. En el caso de Pascal, se trata de poner inc y entre paréntesis el nombre de la variable. Eso hará que la variable se incremente en una unidad. Hay otra variante en la que si indicamos una coma y un número, se incrementará no en una unidad, sino en lo que digamos a continuación. Por ejemplo, inc x,2 sumaría 2 al valor de la variable. De la misma forma podríamos decrementar con x, 2 puntos igual a x menos 1, o con dec, x en vez de inc, dec.
Vamos a probarlo nuevamente. Para probar el incremento vamos a partir igual que antes de un programa totalmente vacío que iremos adaptando a lo que necesitemos. Dejamos program incremento, por ejemplo, como nombre. Conservamos el begin, el end y el readline de que haga la pausa. Y vamos a empezar por dar a una variable, por ejemplo, i, el valor 1 para empezar. Es muy habitual cuando se usan contadores, que es para lo que más usaremos esto de incrementar variables, usar la variable i como abreviatura de índice, que es el número que en ese momento estamos contando. Entonces declaramos la variable i como número entero, le damos el valor 1 y mostramos ese valor en pantalla. De momento es evidente que eso muestra un 1, pero vamos a ir cambiando ese valor. Primera forma de cambiar ese valor, pues incrementando la unidad, diciendo que ahora vaya a ser el valor anterior más 1, con lo cual debería pasar a ser 2. Podemos incrementar en cualquier otro tamaño, por ejemplo, podemos ahora incrementar 3 de golpe, con lo cual debería pasar a ser 5. Y como hemos visto, también se puede hacer con la palabra inc. Entonces, duplicamos este fragmento de código, hacemos la misma idea que antes, pero esta vez con inc. Si ponemos inc i, va a incrementar en una unidad, con lo cual pasará de 5 a 6. Si aquí ponemos que nos incremente i en 3 unidades, que nos muestre, y para terminar vamos a probar también a que lo decremente, por ejemplo en 2 unidades. Y como siempre, finalmente que muestre el resultado para que podamos comprobar que lo estamos haciendo bien. Vamos a ver qué esperamos que ocurra. Debería empezar valiendo 1, debería sumarse 1, convertirse en 2, sumarse otros 3, convertirse en 5, incrementar en 1, convertirse en 6, con otros 3 en 9, y al disminuir en 2 debería pasar a ser 7. Vamos a ver si es verdad. Lanzamos el programa y si no hemos pasado nada por alto, debería aparecer toda esa secuencia que hemos dicho. Primero un 1, luego un 2, luego suma 3 y pasa a ser 5, luego suma 1, suma 3, resta 2. Entonces, esa es la idea del incremento, que se puede plantear o bien como una asignación con el valor antiguo más 1, más 2, más 3, más lo que decíamos, o bien con la palabra inc. Pues vamos a terminar con el detalle más avanzado de esta entrega. Aquí hemos ido escribiendo la orden write por todas partes para poder comprobar lo que valía la variable en cada paso. Realmente eso no es necesario, realmente podemos hacer que el programa avance paso a paso y que nos muestre lo que va ocurriendo. Por una parte, el hacer que avance paso a paso lo tenemos en el menú ejecutar. Por no decir, quiero que vaya paso a paso por instrucciones. Si hacemos eso, el programa se pone en marcha y se para. Cada vez que volvamos a ir a paso por instrucciones, o bien que pulsemos la tecla F7 en este caso, veremos que avanza a la siguiente orden. Lo habitual es que ya que hacemos eso, queramos comprobar los valores de las variables. También se puede hacer. En el menú ver, tenemos la posibilidad de decirle que queremos ver ciertas ventanas de depuración. Por ahora vamos a usar la que se llama puntos de observación. La idea está en que podemos añadir con el botón más alguna variable o alguna expresión. Por ejemplo, podría ser i, pero también podría ser i más 2 o i menos j o cosas por el estilo. Entonces, si añadimos un punto de observación para la variable i, se nos dice que en este momento, en esta línea, tiene el valor 2, porque la línea que incrementa su valor en 3 todavía no se ha procesado. Cada vez que pulsemos F7, seguirá avanzando. Ahora ha pasado a ser 5. Ahora estamos a punto de ejecutar la orden inc i, con lo cual cuando pulsemos F7 se incrementará en una unidad y pasará a ser, en este caso, 8. Perdón, 6. Si ahora incrementamos en 3, pasará a ser 9. Si disminuimos en 2, pasará a ser 7, y así sucesivamente. Podemos detener la ejecución en cualquier momento con el botón que parece un stop en color rojo. De hecho, es muy habitual que ni siquiera
queramos ir paso a paso desde el principio, porque imaginemos, por ejemplo, que hay un fallo en nuestro programa y que está cerca de esta zona. Si ese fuera el caso, lo que hacemos es hacer clic en el margen izquierdo y aparecerá una línea marcada en rojo. Esa línea es un punto de interrupción. Si ahora ponemos el programa en marcha, no va a pasar por aquí y por aquí y por aquí paso a paso, sino que va a saltar todas esas líneas ejecutándolas una a una y será cuando llegue a esta, la que está en rojo, cuando se detendrá. Con lo cual veremos directamente el valor 1 más 1 más 3, el valor 5. Lo lanzamos y lo probamos. Aquí está. Y vale 5, se ha detenido en esta línea y a partir de esa línea ya podríamos seguir paso a paso, o bien pulsando F7, o bien desde el menú Ejecutar, eligiendo la opción correspondiente. Y nuevamente se nos irá mostrando los valores de las variables, pero no hemos tenido que avanzar desde el principio paso a paso, sino que hemos indicado dónde queríamos que se detuviera. Como siempre, vamos a terminar con un pequeño resumen y con algún ejercicio propuesto. El resumen, por una parte, que podemos asignar valores a variables, para que no sea todo introducido por el usuario. Que además podemos incrementar o decrementar los valores de las variables y con dos formatos, o bien diciendo el nuevo valor es el valor anterior más una cierta cantidad, o bien con la orden inc. Y además hemos visto que podemos depurar un programa, o bien avanzando paso a paso, o bien viendo el valor de ciertas expresiones para comprobar que tiene el valor que esperamos, y que incluso podemos añadir puntos de interrupción para no tener que avanzar paso a paso desde el principio, sino parar donde más nos interese. Como ejercicios propuestos, pues un par. Por una parte, uno parecido al que hemos hecho. Que lo que haga sea pedir al usuario el lado de un cuadrado y a partir de ese lado que calcule el área, que será el lado por lado, y el perímetro, que será el lado multiplicado por 4. Por otra parte, otro que pida 3 números al usuario, que calcule el máximo, que muestre ese máximo, pero antes que lo guarde en una variable llamada máximo.